Buenos días, tarde o noche para todos los que me pueden ver a través de este video. En el video de hoy abordaré temas en cuanto a lo que son los trastornos de inicio en la infancia y la adolescencia. Como primer lugar tenemos lo que es los trastornos donde abordamos el retraso mental, el cual según el DSM en su cuarta edición se caracteriza por una deficiencia en el coeficiente intelectual, el cual suele medirse a través de pruebas proyectivas y estandarizadas. Este marca su inicio y se caracteriza por un promedio aproximado de 70 en el coeficiente intelectual, es decir, en todo lo que es el área cognitiva del intelecto del niño y el adolescente. Cuando se manifiesta en nuestros niños y adolescentes, se visualiza a través de su bajo rendimiento académico y pues marca totalmente un deterioro en el área académica. En segundo lugar encontramos los trastornos del aprendizaje, dentro de los cuales podemos hallar la dislexia, la discalculia, la disgrafía, entre otras alteraciones. El trastorno que se encarga de estudiar la deficiencia en cuanto a la lectura en nuestros infantes es la dislexia, el cual marca pues un bajo rendimiento en la lectura, poca motivación al momento de estudiar. También se caracteriza pues por el mínimo reconocimiento de lo que es las letras, los sonidos, las sílabas en el área académica. Otro de estos trastornos dentro del área del aprendizaje es la discalculia, que hace referencia a la alteración o deficiencia para los niños y adolescentes al momento de reconocer y al momento de aprender y determinar lo que es los símbolos matemáticos, los signos de todo el área pues de la matemática en cuanto a las operaciones básicas y las operaciones complejas. Cada uno de los trastornos de aprendizaje dentro del área académica suelen visualizarse en niños de acuerdo a su edad cronológica, es decir, a partir de los 7 u 8 años, cuando ya un niño debería de haber aprendido a leer, debería de haber aprendido a escribir o de al menos diferenciar algunos de los símbolos matemáticos básicos. El otro trastorno de aprendizaje es la disgrafía, que se refiere pues a la alteración o la deficiencia en los niños y adolescentes al momento de escribir. Lo que es la disgrafía y la dislexia pueden visualizarse en muchos casos dentro de las aulas con lo que es el proceso de lectoescritura. Para docentes, padres y representantes es importante conocer a profundidad estos tipos de trastornos de aprendizaje, sobre todo en estos momentos donde los niños están estudiando desde casa. Tratar pues de ser bases de apoyo, de crear escuelas dentro de la familia y crear ese ambiente con nuestros niños y adolescentes para tratar no de denigrarlos por su situación, sobre todo en aquellos niños donde podemos visualizar estos trastornos, sino de ayudarles y de poco a poco ir en busca de esa ayuda profesional para abordar estos tipos de trastornos. Ahora bien, dentro de los trastornos del desarrollo de la coordinación, encontramos aquellos en los niños de 2 a 5 años aproximadamente con problemas sensomotores, es decir, pueden visualizarse al momento de que observemos deficiencia en el gateo, en la forma en cómo los niños manipulan los objetos, donde puede observarse un cierto nivel de torpeza. Otro de los trastornos dentro del inicio pues en la infancia y la adolescencia son los trastornos generalizados del desarrollo, donde si bien podemos hablar y mencionar trastornos muy conocidos como lo son el autismo, el Asperger, donde comparten ciertos criterios. Por ejemplo, el autismo, estaríamos hablando de una importante alteración del uso de múltiples. Al hablar del autismo, estaríamos refiriéndonos a la importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales en el infante o en el adolescente que lo padece, como por ejemplo comportamiento, conducta, personalidad, postura del cuerpo, movimientos estereotipados en el rostro,
cierta dificultad al momento de manipular objetos, esto es en cuanto al desarrollo infantil, serían algunas características que nos acercarían al diagnóstico pues, de este trastorno. Otro trastorno que se asemeja pues, al del autismo y que de hecho pertenece al del espectro autista es el de Asperger, donde claramente se visualiza una desocialización, es decir, una alteración en la interacción social del individuo que lo padece con su entorno familiar, con su entorno social e incluso con aquellas personas que son cercanas a él o a ella. Otra característica pues, que comparten los trastornos del espectro autista son los patrones de comportamiento restringidos y alteración cualitativa del lenguaje, es decir, no poseen un lenguaje adecuado para la edad cronológica de aquel niño o niña que lo padece. Es muy característico de estos tipos de trastornos las habilidades cognitivas que poseen estos individuos, es decir, tienden a ser un poco más concentrados, un poco más detallistas en cuanto a las cosas tangibles e intangibles que se pueden percibir. Otro trastorno y de importante mención dentro del área pues, infantil y adolescente sería el trastorno desintegrativo infantil, el cual nos hace referencia acerca de una pérdida clínicamente significativa de habilidades previamente adquiridas, esto en cuanto al lenguaje, al comportamiento, a la personalidad, que aquel niño o infante ya había aprendido, ya había, como quien dice, hecho pues parte de su cotidianidad y que por la aparición y presencia del trastorno empiezan a presentar deficiencias en los mismos. Este trastorno tiene una característica muy propia de él y es en cuanto al lenguaje expresivo receptivo, que también se presenta una deficiencia en ello, el juego dentro de las actividades cotidianas que realizan nuestros niños, la ausencia de la tendencia a compartir espontáneamente momentos de disfrute y de placer de las actividades cotidianas. Cuando vemos a un niño que suele mostrarse poco receptivo, poco hablador, poco comunicativo, entonces sería una muestra o una sospecha de que estaría padeciendo el inicio de un trastorno desintegrativo infantil. Ante todos estos trastornos y todas estas alteraciones mentales, es necesario realizar un diagnóstico a tiempo, un diagnóstico temprano, atender a nuestros niños y hacerles ver que esto no es una enfermedad, que esto no es una normalidad, sino una condición y que está apto el padre y el representante para ayudarle en todo el proceso terapéutico. Esto ha sido todo. Muchas gracias.